Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González y los saludo desde Berlín. Los 27 países de la Unión Europea aprobaron este martes hacer uso de los beneficios extraordinarios generados por los activos rusos congelados. El acuerdo prevé que el 90% de estos beneficios se destinen a un fondo para financiar ayuda militar a Ucrania y el 10% restante irá a programas de reconstrucción en Ucrania, país, recordemos, invadido por Rusia desde hace más de 2 años. Como reacción al inicio de la guerra, la Unión Europea y Estados Unidos decidieron imponer sanciones económicas a Rusia. En el bloque europeo hay más de 200.000 millones de euros en activos y reservas del Banco Central ruso inmovilizados por las sanciones. Los beneficios extraordinarios que generan estos activos rondan entre los 2.500 y 3.000 millones de euros anuales. Y por su parte, un alto diplomático ruso citado por la agencia de noticias TASS aseguró en Bruselas que la Unión Europea se verá obligada tarde o temprano a devolver a Rusia lo que le ha robado. Y antes de nuestro informativo, hablábamos también con nuestro analista en Frankfurt, José David Navarro, por la petición que hiciera justamente en esa ciudad alemana la secretaria del Tesoro estadounidense a los banqueros para que aumenten la supervisión de sus entidades y eviten así que Rusia circunvale las sanciones económicas, y esto nos dijo. Bueno, no se sabe, no hay pruebas, o del momento no se sabe que haya bancos europeos que hayan colaborado, ¿no?, para que Rusia esquivase las sanciones económicas. De hecho, Yellen decía que con los banqueros que se ha reunido aquí en Frankfurt habían mostrado una gran predisposición, ¿no?, a colaborar en ese pedido que le hacía Yellen de que supervisase, que controlasen mejor las ramas, las sucursales que los bancos europeos tienen en jurisdicciones que pueden ser de mayor riesgo. Sí que hay un caso, Juliana, especial, que es el del banco Raiffeisen, que después de semanas de presión por parte de Estados Unidos finalmente decidió dejar una intención de compra de una empresa de construcción que está dominada por un magnate ruso que estaba sancionado por Europa, pero aparte de eso no hay más señales que se sepan de manera pública. Y mientras tanto, en Rusia, un tribunal ordenó la congelación de los activos de 2 bancos alemanes que operan en el país en el marco de una demanda interpuesta por una empresa energética rusa, propiedad en parte de la estatal de gas natural Gazprom. Nuevo quebradero de cabeza para las entidades financieras occidentales en Rusia. Varios bancos habían garantizado financiación para construir una terminal de gas en el mar Báltico, pero a raíz de las sanciones occidentales retiraron su apoyo y el proyecto se canceló. Ahora, un proceso judicial iniciado a petición de una filial del gigante ruso Gazprom reclama casi 240 millones de euros al Deutsche Bank y casi 95 millones de euros al Commerzbank. Ahora que la Unión Europea está considerando, o bueno, ya ha accedido a emplear los beneficios de los activos rusos congelados para armar a Ucrania, parece cada vez más probable que el Estado ruso tome medidas contra los activos occidentales en Rusia. Es muy posible que esto ocurra, así que parece un movimiento sospechoso, pues se produce justo después de que la Unión Europea tomara esa decisión. En un comunicado, el Deutsche Bank afirmó lo siguiente: seguimos con atención cómo aplicarán la reclamación los tribunales rusos para evaluar el impacto operativo inmediato en Rusia. Hay europeos que ganan miles de millones de dólares con esta situación, además pagando ahora cientos de millones de dólares al gobierno ruso. Es inmoral, va en contra de los intereses geoestratégicos y de seguridad en Europa y en contra de la moral. Tiene que acabar. Muchas empresas se han retirado por completo de Rusia. Para las que permanecen, la presión es cada vez mayor, no solo por parte de Occidente, sino de la propia Rusia. Y hablamos ahora del paquete legislativo de la Unión Europea sobre la regulación de la inteligencia artificial, que ha superado el último obstáculo en esta jornada. Los 27 Estados miembros aprobaron la normativa sobre el uso de estas tecnologías en ámbitos como la videovigilancia, el reconocimiento de voz y el análisis de datos financieros. Se trata de una ley pionera en el mundo que define distintos niveles de riesgo para imágenes, videos, sonidos o textos generados mediante inteligencia artificial. La normativa se aplica también a modelos como ChatGPT,
que sirven de base para otros chatbots. La vigilancia masiva con datos biométricos, como ocurre en China, está prohibida, salvo excepciones para las que se requiere de una orden judicial. Más de una decena de empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial acaban justamente de comprometerse a desarrollar exclusivamente aplicaciones seguras. Esta ley entrará completamente en vigor en el año 2026. Y nos vamos para Bolivia, donde la pregunta del millón es: ¿hay o no hay dólares? El gobierno dice que sí y los empresarios hablan de escasez de divisas. El Ejecutivo asegura que el sistema bancario dispone de casi 260 millones de dólares. Pero en las calles, los transportistas y comerciantes empezaron el lunes una movilización para cerrar varios puntos de la frontera con Perú. Bloquean las carreteras que conectan Bolivia con Perú y Chile para denunciar un problema que oficialmente no existe: la escasez de dólares estadounidenses, pero también de gasóleo. Otros grupos profesionales se han unido a la protesta de los camioneros. Por ejemplo, los mecánicos, los propietarios de talleres y los importadores de piezas de repuesto, que siempre han pagado sus mercancías en dólares estadounidenses. Y aparte también no hay dólar, que dice nuestro presidente que hay dólares, y nunca nos vemos dólar, ni en los bancos no hay dólar para comprar. Y si hay, aparte que los librecambistas están muy caros, algo de 90. Los cambistas y los bancos, pero una persona común y corriente que vaya al banco no va a encontrar ni 100 dólares ni 20 dólares te quieren vender. Las importaciones que hacemos son en moneda dólar. La protesta ha llegado a La Paz, sede del gobierno. Los sindicatos han convocado una marcha. El tipo de cambio oficial se mantiene en 7 bolivianos por cada dólar estadounidense. Pero en el mercado negro alcanza ya los 9 bolivianos. El dólar, todo se compra con dólar. No, lamentablemente en el país no hay. ¿Dónde están los dólares? Y en ese entendido, esta escasez de lo que es el dólar está dando lugar a que muchos productos de primera necesidad suban. Los productos no solo se encarecen, sino que muchos han desaparecido de los estantes de los comercios. También de las farmacias. Una situación que puede poner vidas en peligro. Esta ampollita, la titirina, costaba 2 bolivianos, cuesta ahora 6 bolivianos. Y así mismo cuesta conseguirlo, hay que buscarlo harto, ¿no? Entonces, eso es por falta del dólar, que no hay dólar, no hay en las farmacias, no pueden traer medicamentos, en los hospitales de clínicas igual. Si no hago, no consigo, mañana hago mi quimio. Si no consigo, no hago mi quimio. Bolivia se benefició durante mucho tiempo de los altos precios del gas y nacionalizó las empresas privadas de petróleo y gas, pero invirtió poco en modernizar las instalaciones, lo que ha desembocado en una caída de la producción. Las ganancias se emplearon en subvencionar la gasolina y mantener empresas estatales ineficaces, mientras las inversiones extranjeras disminuían. Con el precio del gas a la baja desde hace un año, todo indica que Bolivia se encuentra al borde de una grave crisis económica. Y para ampliar este tema hemos invitado al economista Renato Martínez, analista de la Fundación Jubileo, que nos acompaña desde La Paz. Señor Martínez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El gobierno de Luis Arce dice que hay divisas, pero al mismo tiempo se presenta un desabastecimiento de productos importados, incluido la medicina, porque no hay suficientes dólares para pagar a los proveedores. Se registran marchas y bloqueos fronterizos. Cuéntenos cuál es la situación de las reservas y qué tan preocupante es la situación. Buenas tardes, Juliana. Sí, efectivamente, en Bolivia se ha registrado una caída de las reservas internacionales, tema que no es nuevo, sino que están cayendo estas reservas desde el año 2015, ¿no? De un récord de reservas internacionales que teníamos el año 2014 de más de 15.000 millones de dólares. Actualmente se tienen solamente 1.780 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Entonces ha habido una caída constante durante muchos años
de las reservas internacionales que finalmente desde el año pasado llegaron a agotarse, ¿no? Y efectivamente no hay una escasez de divisas, mejor dicho, en el mercado, y eso tiene sus efectos en todo lo que es el comercio, todas las actividades económicas que necesitan productos importados y demás, ¿no? Entonces estamos en una situación muy compleja que está conduciendo a una crisis económica con rasgos de inestabilidad. Bueno, inestabilidad preocupante también para la ciudadanía, para el gobierno. ¿Y qué está haciendo precisamente el gobierno para paliar esta situación? Bueno, lo que vemos es que el gobierno quiere mandar señales positivas, ¿no? Quiere generar, digamos, expectativas que vayan a contrarrestar esta escasez y esta necesidad de divisas, pero no vemos a la par que estén haciendo lo que deberían hacer, que son reformas y ajustes de política económica para reconducir la economía hacia una sostenibilidad y estabilidad, ¿no? Entonces hay temas de fondo como es el tipo de cambio, la política de hidrocarburos, el elevado gasto público que requieren ajustes de política que el gobierno no está dispuesto a afrontarlos en defensa de un modelo económico que ha publicitado durante muchos años. Muchas gracias, señor Renato Martínez, economista y analista de la Fundación Jubileo, por darnos esta ampliación de la información. Hasta pronto. Un gusto, pues gracias. Y en un intento por reducir el precio de la gasolina antes de las vacaciones de verano, el gobierno de Joe Biden anunció que liberará 1 millón de barriles de gasolina de sus reservas. El proceso se hará de forma paulatina hasta que llegue a los minoristas y se venda a precios competitivos antes de la fiesta del 4 de julio. El Departamento de Energía de Estados Unidos busca proporcionar alivio a viajeros y reducir los costes. Y así llegamos nosotros al final de La Economía. A ustedes muchas gracias por elegirnos y quédense aquí con nosotros en DW Noticias.